Cada uno ha pronunciado la palabra que ha comulgado y en esta pequeña experiencia nos damos cuenta, en este Domingo de la Palabra que la Iglesia celebra universalmente, Domingo de la Palabra instituido por el Papa Francisco, qué difícil que es escuchar. Nos es difícil escuchar porque en la escucha está la salvación. La palabra de Dios, que es Jesucristo, viene a salvar y a condenar, a dar vida y quitarla. Cuando presentaron al niño en el templo, esto le dijo Simeón a la Virgen: este niño será causa de salvación y condenación para muchos en Israel. Y esto significa de que todavía, después de más de 2000 años de la presencia de Jesús en la tierra, nosotros seguimos sin vivir de la palabra. ¿Qué significa esto? Escuchamos la palabra como escuchamos la palabra humana, muchas veces distraído, muchas veces, como decimos, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Vivir de la palabra significa hacer que la palabra sea la guía, sea la luz, como muchos de ustedes dijeron la palabra luz, en nuestras vidas. Vivir de la palabra es dejar que la palabra marque el rumbo de nuestras decisiones. Vivir de la palabra es contar con Dios para nuestra vida, para nuestras situaciones de alegría o de tristeza, las situaciones en las que debemos tomar distintos caminos, distintas orientaciones en la vida. Lo suyo sería que el cristiano abra la palabra de Dios y encuentre la respuesta. Hoy vamos a hacer el gesto de venerar la palabra de Dios que está puesta aquí, de una manera muy sencilla en este altarcito. Pero el Papa quiere que veamos esta entronización de la palabra como una de las presencias más importantes de Jesús en la Iglesia. La más importante es el sagrario, porque acá está Él con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Al sagrario le sigue en dignidad de todas las imágenes que ustedes ven aquí, que son preciosas, de todas las representaciones de nuestro mundo espiritual. Al sagrario le sigue este libro, que está precedido por esa vela, porque tu palabra, Señor, es la luz para mis ojos, es el báculo de mis pasos. Con tu palabra yo quiero vivir, con tu palabra me quiero nutrir. Por eso la palabra comulgar. Y yo los voy a invitar a que hagamos un gesto de comunión con esta palabra, besándola, porque la palabra viene a nosotros en cada acto de culto que tenemos con ella. Y el acto de culto por excelencia con la palabra es la escucha. La primera palabra que Dios le dijo al hombre es: escucha Israel, es decir, Shema Israel. El Señor, tu Dios, es el único Señor, y solo a Él adorarás. Mientras la hermana prepara un cantito, que no se lo he dicho, así que no se sorprenda, vamos a hacer un canto que tenga que ver con la palabra y que a usted se le ocurra, para que podamos hacer como una procesión. En la comunión, las personas que se sienten en condiciones de comulgar se acercan, ¿verdad? Y yo les doy el cuerpo de Cristo. Pues aquí vamos a comulgar con la palabra. Yo la voy a sostener a la palabra y ustedes la van a venerar. El que quiera la toca, el que quiera la besa, el que quiera le hace una reverencia, pero tratando de que se interiorice en nosotros la importancia de la palabra. Por ejemplo, en las misas solemnes, además del altar, se inciensa la palabra. Y eso significa presencia de Dios. Se inciensa aquello que me representa la palabra de Dios, que hace presente a Dios. Y de manera eminente en la palabra, porque en la palabra está Jesucristo, palabra de Dios.
Verbo eterno de Dios. A nosotros nos hace falta todavía enamorarnos un poco más de la palabra. Digo a nosotros, los sacerdotes, las religiosas, los laicos. Los niños, por ejemplo, deberían estar más en contacto con esta palabra si sus padres le transmitieran el valor que tiene. Muchos niños aprenden otras cosas de memoria, canciones del mundo, juegos, lo que fuera, y tardan en recibir la palabra, porque a lo mejor sus propios padres no tienen esa experiencia de cómo la palabra ha marcado sus vidas. De la palabra sale, por ejemplo, la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, y está contenida ahí en la palabra. Qué bonito sería los nietos, los hijos, que los preparen para que tengan una palabra de vida al alcance de su mano, al alcance de su boca. La palabra de Dios es espada de doble filo, dice. Fíjense, es una espada que penetra, que corta, que divide, que pone orden. Es más, que hace guerra dentro nuestro. La palabra hace guerra. ¿Por qué? Porque intenta cambiar nuestros pensamientos que son humanos. A veces nosotros hacemos de nuestros pensamientos como si fuera la norma máxima de la vida. Porque yo pienso, porque yo creo, y resulta que los pensamientos del hombre, lo dice la misma palabra, son insustanciales. Son los pensamientos de Dios lo que le da sustancia a nuestra vida, pero en la medida en que los tengamos. Es decir, mi pregunta sería en este domingo de la palabra para todos nosotros: ¿tengo los pensamientos de Dios? ¿O pienso a mi manera, con mi criterio, con mi forma y muchas veces con mi propio capricho, que está manchado del egoísmo, porque todos somos pecadores? Necesitamos tener pensamientos de Dios en nosotros, no los nuestros. Tus caminos, tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. ¿Cómo voy a caminar en tinieblas si tengo la luz de la palabra de Dios? Entonces, me parece mejor que yo tome asiento y que cada uno vaya pasando y vaya venerando la palabra, ya sea tocándola o besándola, pero significando que la estás recibiendo, es decir, que la estás comulgando. De otra manera dicho, es como que le estás abriendo tu corazón para que entre la palabra. Y ojalá que pudieras hacer en este domingo, porque para eso lo instituyó el Papa, un pacto de amor con esta palabra para decirle con sinceridad: quizás no te conozco, quizás no te leo, quizás me hace falta acercarme a ti. Por eso este gesto de acercarse, que el Señor lo tome como un acto de nuestra propia voluntad, de decir: bueno, si hasta ahora no lo he hecho, a partir de ahora, Señor, quiero comulgar contigo.